que está dentro de lo que yo les dije, que hay un plan de fiscalización, esta ya estaba prevista, está en conocimiento de las autoridades, de las movilizaciones que ustedes han realizado, porque aparentemente hoy en la mañana ya en uno de los comercios como que hubo... Un compañero habló con una de las inspectoras. Les reitero lo que les dije, ni las inspectoras ni las jefas que andan a cargo del grupo de inspectores va a poder hacer declaraciones, porque eso, o sea, son funcionarios como somos todos, nada más que ellos no cuentan con la representación como para poder hacer declaraciones. Ellos van a cumplir con las fiscalizaciones que están dispuestas y tienen, o sea, hay una normativa en la cual ellos tienen derechos y obligaciones como las tienen ustedes también del lado de ustedes. En este caso solamente tenemos obligaciones, ¿no? Porque el derecho a que nos protejan del comercio ilegal no existe. Porque ese derecho a nosotros no se nos hace cumplir en ningún momento. Cualquier persona abre cualquier tipo de negocio en cualquier lado, de cualquier rubro, ¿y quién le exige a esa persona que pague sus impuestos? Nadie. Y como no está registrado, BPS ni DGI lo va a visitar. O sea, nosotros tenemos obligaciones, pero no derechos. Dentro del plan de fiscalización que tiene BPS, incluye visitar a locales que están abiertos, que están registrados o no están registrados. Después también tiene dentro de sus planes a los que están registrados y cumplen con determinados parámetros, también por cruzamiento de información. ¿Sí? O sea, eso es lo que está previsto. O sea, a quienes están fiscalizando hoy, yo no les puedo decir si son los pequeños, los medianos, están haciendo rastrizo, como decimos nosotros, que es ir local por puerta a puerta. ¿Sí? ¿Eso en qué año se ha hecho? No les sabría decir. Creo que nunca. ¿Alguno se recuerda que haya pasado, que ha tenido comercio por comercio? Después, la habilitación de los comercios, empezamos son comercios que hoy en semana... ¿Qué rubro? Bueno, tiene que tener una habilitación municipal, tiene que estar registrado en DGI, tiene que estar registrado en BPS, y saben qué tipo de mercaderías tienen que vender. O sea, ¿usted sabe que el 70% de los comercios de Tacuarembó no está registrado? Por lo menos, pero por lo menos el 70% de los comercios de Tacuarembó no está registrado. Y se nos viene a atacar a nosotros, los que estamos registrados. Igual, yo considero, primero, debemos agradecerle que nos ha atendido bien. Yo creo que no es un ataque. Pero el tema, yo creo que nos ha atendido bien, y lo que considero que tuvimos una respuesta que el BPS está con vos. Tenemos que tener una linterna nuestra para ver cómo nosotros nos vamos a manejar, porque en realidad ella fue clarísima. No sabía ni que venía, ni... Ya está. A ver, no tenemos que saber, quiero que lo queden claro, ningún funcionario de la sucursal, ni yo que soy la gerenta, tengo que saber que tienen que venir los inspectores. Es un tema de transparencia, porque se puede filtrar información. Ustedes también tienen que entender eso, de que tiene que ser parejo, porque entonces, supónganse, yo lo sé, no es lo que tengo que hacer, pero se filtra información. Entonces, por eso es que los fiscalizadores salen y a veces ni ellos saben, más que porque el ómnibus a qué hora, pero hay alguien que saca el pasaje, saben a dónde tienen que venir, vienen en vehículos, o sea, es un tema delicado, justamente para preservarlo a todos ustedes, que todos sean medidos con la misma mano. Nosotros lo que queremos, nosotros lo que queremos como comercio unido, queremos que se suspenda esta inspección. Queremos que se pase para otro momento. Y queremos que revean la situación del comercio de Tacuarembó y la situación de todos los comerciantes. Bueno, eso yo lo que les pediría es que formalmente lo planteen por escrito, o sea, yo voy a poner en conocimiento de eso, voy a transmitir lo que ustedes pero no es dicen. que queremos, nosotros vamos a hacer acciones. Nosotros vamos para que no... Vamos a continuar con las acciones. Por eso. Esta es una toma de contacto con usted, con respeto, con todo el respeto que usted se lo merece, como es directora de Tacuarembó. El primer toma de contacto que queremos tener es con usted, para que sus superiores se enteren por usted, no por nosotros mismos. No, por supuesto. Entonces ahí nosotros vamos a seguir trabajando en esto. No es venir a hablar con usted y salir en la prensa y nada más. Vamos a seguir trabajando. Estamos intentando frenar a gente más eufórica
que quiere hacer acciones más fuertes para preservar, porque esto se escapa a la mano. Hay un desencanto tan grande, no el tema político, sino de la situación comercial, económica, El desempleo. Tanta gente que nosotros hemos mandado a desempleo. Hay una situación mucho más grave de lo que uno piensa a través de escritorio que no le digo por usted o en el